esta nota, que creo que va de la mano con lo que estás hablando de soberanía y de algo que dijo Andrés Manuel López Obrador y que muchos se pusieron a temblar porque son los intereses inconfesables que siguen defendiendo. Cuando dijo, México ya no es tierra de saqueo ni de colonia. Bueno, pues Pemex cancela 3 contratos con Vitol por escándalo de soborno en Estados Unidos. Y así como Pemex ha cancelado estos 3 contratos, pues deberíamos de esperar algunos otros con empresas que no son muy éticas, que digamos, pero cómo tienen poder mediático para hacer ruido a nivel mundial. Es precisamente de esto de lo que se habla. Si son corruptos, pues no pueden hacer negocios con la principal compañía del Estado, Oriol. Bueno, ahí es algo que estamos en la ley de la industria eléctrica y la posible reforma energética que vendría en los próximos días o semanas a las cámaras. Es un tema importante, la revisión de contratos. Es decir, muchos de los contratos fueron en esquemas de puertas giratorias, gente de la CFE que luego terminaba trabajando en consejos de administración o para empresas privadas extranjeras o nacionales, y a partir de compartir información confidencial, a partir de, digamos, ir destruyendo, digamos, el monopolio público de la Comisión Federal de Electricidad. Igual en Pemex, que obviamente hay mucho contratismo, vimos el caso de los brasileños, pero en ese sentido sí es la revisión necesaria. Vimos claramente los videos, que faltaría ver más videos, que la reforma energética se aprobó con dinero. Se aprobó con dinero pues, de privados, ¿qué más? Se pagó sobornos, comisiones, chayos, de la forma que se quiera hablar, pero esto fue a través de dinero. Es decir, nunca ningún proyecto neoliberal, ningún proyecto de destrucción del Estado, de lo público, tiene ninguna mística más que, digamos, que el saqueo, digamos, o la legalización, digamos, de ese tipo de extorsión, digamos, a lo público, de ese tipo de apropiación, diría yo, de lo público. Finalmente, lo que hacen es montarse sobre estructuras creadas ya por el Estado y cobrar algún tipo de subvención a 20, 30 años, digamos, por poner, en este caso, unos molinos de viento. Eso ya son formas de corrupción, finalmente, aunque luego lo revistan de una mística verde, aunque yo digo que de verde solo tienen los billetes, digamos, en general, la clave es que esta gente no tienen ningún otro proyecto, no hay otra idea en la cabeza que una forma de saqueo, lo cual, naturalmente, es un esquema que llaman, felizmente, ese esquema público-privado, le llaman, como se engolosinan con tus palabras, ¿no?, de trabajar conjuntamente, público. No hay ningún trabajo conjunto. El Estado, el Estado lo usan como lechera para exprimir recursos públicos a través de impuestos, son garantía segura, cada año cobran, cada mes cobran, como pasa en España, digamos, este tipo como de apoyo, y a cambio de ellos su inversión es mínima, sus costos son ridículos y consiguen vivir a costa del Estado. Es un esquema de capitalismo parasitario que también es muy normal y que en servicios públicos fundamentales como el agua, gas, vimos ahora el tema del gas. En el gas, por ejemplo, tenemos empresas, un oligopolio más nacional, más incluso territorial, más estatal, que también hay que ir quebrando, obviamente, con al menos un control de precios y la aparición de gas bienestar. O sea, los bienes públicos fundamentales para la vida, digamos, de personas, incluso del trabajo, es fundamental que nunca estén en manos privadas. Claro, llevamos tantos años de un discurso privatizador en el cual en todo el mundo han ido aplicando ese esquema de subcontratación, digamos, de funciones primordiales del Estado, que ya uno casi se acostumbra a pensar que pues si es privado es porque así tiene que ser. Pero realmente hemos visto en muchas partes del mundo donde el costo menor de la energía realmente es ahí donde aún es público. Podemos discutir y mucho sobre el tema de combustibles fósiles, transición energética, la exageración o no de una transición que también consiste en pasar los costos, las señales de precios a la población, que la gente pague la gasolina, que es la idea que existe en todo el mundo, bueno, en esa tecnocracia europea de Estados Unidos, que la gente pague la gasolina, bueno, si puede ser a 40 pesos y terminar cualquier subvención, que es lo que permite que la gente que usa el coche y el transporte que es necesario en gasolina, imaginemos los costos como subirían. Es algo que hay que hablar, pero mientras tanto, la clave de ese capitalismo de servicios, de control de bienes públicos, es un esquema de corrupción, pero finalmente no aporta nada que no pueda hacer el Estado, aunque ahora ya ni siquiera las empresas del Estado ahora se desgajan, ya no pueden comprarse a sí mismos, como pasa con CFE. Yo no puedo usar una hidroeléctrica porque CFE está subdividido en 4 empresas distintas que no pueden venderse a ellas mismas, cosas que van imposibilitando
el uso público, esos recursos que son de la nación y que existen esas hidroeléctricas paradas porque tienen que entrar con preferencia exclusiva las eólicas privadas de la Ventosa. Esos temas son corrupción. Ya no es solamente lo que vemos en los videos claramente continuamente de que hay lana para repartir y que eso, por cierto, veremos si no se aplica de nuevo cuando en octubre se discuta, digamos, la reforma energética, porque obviamente el cabildero existe, los cabilderos funcionan en las cámaras, tienen fuerza, son las asociaciones empresariales, con Camín, también empresas, asociaciones de empresas eólicas que están y van a meter dinero, van a estar vigilando a sus diputados e intentando que el frente opositor pues no se vaya, no se derrumbe para garantizar que no llegue la reforma energética. Son pruebas de corrupción, pero en esencia es un capitalismo que nunca inventó nada más que, digamos, la capacidad de crear puertas giratorias que faciliten negocios donde la creación de valor que tanto hablan es simplemente ridícula. Poner una granja, un campo solar o eólico no cuesta casi nada, se importa de China y prácticamente iniciativa o creación de valor es cero, realmente. Entonces tenemos que empezar a pensar que todo esto es un esquema de corrupción, basado, eso sí, en una gran capacidad de propaganda que funciona menos en México. Yo creo que aquí no ha llegado tanto ese rollo del capitalismo verde, aún no tiene tanta fuerza, pero es importante entender que donde hay propaganda hay dinero y lo que hay es esconder básicamente una verdad histórica, que esta gente solo quiere hacer negocio a costa del Estado. No hay ninguna aportación real, ni siquiera en el sentido que crean algún tipo de trabajo o de valor, como decía antes. Oye, Oriol, si me permites abusar un poco de tu